Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Esto es Venezuela Hoy. Tengo invitado desde Venezuela a Noel Alejandro Leal Rojas, analista, un gran analista. Gracias por estar con nosotros, Noel. Bueno, la verdad que tus análisis son bien aceptados, por otros muchos bien cuestionados, pero lo cierto es que tú desde hace mucho tiempo estás claro con lo que está pasando y lo que pasa y lo que creo va a seguir pasando en Venezuela. Pero quiero empezar por allí. ¿Qué crees va a seguir pasando en Venezuela? Bienvenido. Gracias, Alejandro. Mira, mientras la gente siga depositando, un porcentaje del país siga depositando su representación en los camaradas del gobierno, es decir, en lo que se viste de oposición, el país va a seguir con el gobierno vestido democráticamente, la tiranía avanzando democráticamente en la destrucción de Venezuela, con toda tranquilidad y con reconocimiento internacional gracias a esa oposición. Es decir, estamos condenados a vivir la historia, lamentablemente, del pueblo cubano por muchos más años, según tu análisis. Siempre y cuando el país no decida despertar y entender que aquello que llaman oposición, que ostenta su representación, trabajan para el gobierno. Son la misma cosa. ¿Cómo despertar, Noel? ¿Cómo hacer que un pueblo, fíjate, el pueblo cubano, cómo después de 62 años, cuando uno incluso pensaba que se habían acostumbrado a esa tortura de un régimen que los tenía encarcelados, estamos viendo que no, nadie se acostumbra a ser prisionero de nadie, ni porque pasen décadas. Entonces, ¿qué debería pasar en Venezuela para ver un renacer de una oposición que realmente no esté conquistada por un grupo político o grupos políticos, porque tal como lo dice el dictador Nicolás Maduro, con los que está negociando, son los que llevan las riendas hasta ahora y la decisión de ellos es, bueno, negociación para ir a elecciones? No, sí, es muy importante que la sociedad tome y se agrupe en torno a un grupo o ideal político, a un grupo político. El ideal político tiene que entenderlo claro, tiene que dejar atrás el socialismo. El segundo punto que tiene que entender es que toda la estructura política que supuestamente lo representa es socialista. Entonces, listo, vamos a dejar todo eso atrás. Pero creer que eso se puede hacer de manera artesanal y todo el mundo es líder y vamos. No, 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 no. Yo lo explicaba al inicio de estas protestas en Cuba y de esta manera. Hay que entender que la tiranía es una industria con una altísima capacidad de matar, que tiene una capacidad extraordinaria de reprimir. Y a eso no lo puedes atacar de manera artesanal. Aquello es una industria. Entonces la industria tiene que ser desmontada, tiene que ser desarmada, tienes que estudiar cómo se hace eso y después, ¡rum!, tomar el poder. Porque no es que se crea que le va a pedir uno a la tiranía, sí, chico, dame libertad. Eso es un absurdo. La tiranía no te va a responder de esa forma. De hecho, no lo ha hecho. Ni lo responderá nunca, porque es un fenómeno histórico. Eso no sucede. Punto. Entonces, hay que entender esas cosas como básicas. Para que una tiranía entronizada, como las que promueve todo proceso comunista, salga, es porque vino otro y le arrebató el poder. Si no, es un juego de negociaciones estúpidas, trampas, y tienes un chamorrazo y vives la realidad de Nicaragua hoy. Entonces, lo que se tiene que tener es muy claro con respecto a esa realidad, es que si usted no saca por completo a esa estructura, no avanza. En el caso venezolano, y que también se ve reflejado en varias naciones latinoamericanas, es entender que solo se pudo hacer gracias a eso que se llama oposición. Si no, no se hace. Eso es vital que la gente lo entienda. Hemos llegado aquí a 20 años de control de la sociedad, 20 y pico de años de control de la sociedad, gracias a eso. Fíjate, cuando tú hablas de ese tema, parece mentira que todavía a estas alturas estemos discutiendo cómo se ha oxigenado a una dictadura, cómo se han reinventado. Y fíjate, cuando te refieres al caso de Nicaragua, Nicaragua se ha dado cuenta rápidamente de que están en tiempos donde ellos están en prevalía del poder. Entonces no le importa arrestar a los precandidatos, no le importa decirle nada a los Estados Unidos, no le importa solo enquistarse, sembrarse y seguir por muchos más años allí con su negocio, con su vida de dictadura y con todo lo que los beneficia. Entonces, si nosotros no lo hacemos, Cuba no recibe la ayuda necesaria, y estamos conversando con Noel Alejandro Leal Rojas, analista, estamos analizando este tema. ¿Qué va a pasar con nuestro hemisferio? ¿Qué va a pasar con el occidente, como lo conocemos, desde arriba hasta la Patagonia? Ahorita tienes una foto muy clara para colocar Occidente completo. Vamos a tomar la foto de España.
Fíjate que es Occidente completo, es la cabeza de Iberoamérica. España tiene en su gobierno una serie de alianzas que buscan la destrucción total de España, la separación física del reino español y convertirlo en esa cosa que también está reflejada en nuestra realidad y la realidad latinoamericana, balcanizar cada uno de nuestros países y colocar a través de esquemas, en el caso latinoamericano, tribales, indigenistas, allá en España, en ese proceso de identidades que tienen 500 años unificadas, que tienen 700 años unificadas. ¿Cómo desmontas eso? Simplemente diciendo la verdad, identificando lo que está mal y está podrido. Eso es tan sencillo como eso. Claro, hay una serie de... ¿Quién lo identifica? Porque los que lo han identificado hasta ahora han hecho parte de... Es decir, ¿quién identifica toda esa problemática para poderla desarticular como tal de raíz? Es que viene ese proceso de sentido común, Alejandro. Tú no puedes pensar, estamos hablando en tiempo, en el caso europeo, Unión Europea, Naciones Sólidas, y viene alguien y te dice vamos a desmembrar el país. No, tú eres idiota. A estas alturas, quien te diga algo que va contra el libre mercado y el desarrollo económico, no, tú eres idiota. Punto. Quien te venga con discurso de género y todo ese festival de pendejos y pendejas y todo eso, no, tú eres idiota. Punto. Y eso es lo que tiene que empezar a hacer la gente. Ya está bueno de tolerar lo que está mal. Eso nos puso aquí. Y por eso es que estas cosas empiezan en unos ciclos bastante incómodos. Porque cuando venga el que de verdad decide ya tolerar, dejar de tolerar lo que está mal, empieza la imposición de otro tipo de fuerza. Y ahí estará la sociedad, si es inteligente, en entender que la libertad son un conjunto de libertades y que las libertades se manejan a través de esquemas de responsabilidades. Y ahí la sociedad podrá generar un nuevo balance. Pero mientras tanto, si eso no llega, lo único que vamos a un proceso de balcanización y destrucción a través de inyectarle a la gente estructuras tribales y llenarle a la cabeza a la gente de pendejadas en toda clase de nichos, parcializar a la gente. Ahora fíjate, cuando tú hablas de esa estructura, Noel, y es verdad, tenemos una gran responsabilidad como ciudadanos, como sociedad. No sirve, esto no sirve, ustedes no sirven, entonces tenemos que avanzar con lo que sí pueda servir, ¿no? No esperar que Noel me diga a mí, Alejandro Marcano, qué es lo que yo creo que sirve o no sirve, porque ese ha sido el error hasta ahora, ¿no? Y que yo creo que es muy importante ver el ejemplo de Cuba, estas manifestaciones que además siguen a pesar de la opresión fortísima del régimen, donde no hay un liderazgo claro, sino es la gente cansada de esto, cansada de la policía, de los segurosos, de todo lo que les ha hecho daño y les ha reprimido durante 62 años. Ahora, Noel, vamos a Venezuela nuevamente. Noel Alejandro Leal Rojas, nuestro invitado. Lo estoy identificando eventualmente porque sé que nos pueden escuchar en radio, así como también en televisión, a los que deciden hacerlo solo de audio. En las últimas horas hemos escuchado un tema que es gravísimo, ¿no? Que uno, como periodista, como noticia, la resalta, la reseña, pero no le das la importancia. Cuando un presidente como Iván Duque está señalando que el atentado fue perpetrado, claro, se lo adjudica este grupo guerrillero irregular que ampara el régimen en Venezuela. Y le pide a los Estados Unidos que incluya en la lista terrorista a Venezuela, que esto cambiaría un poco el panorama de cómo se trata, cómo se ve, si quieren algún acercamiento en algún momento a algún país o en estas negociaciones que se van a dar en México, porque estoy casi seguro que se van a dar, porque ya las tiene cocinada el régimen con ciertos sectores de la oposición, declarado y dicho por el propio gobernante. Entonces, ¿quién no está escuchando eso? Que Venezuela se ha convertido en un nido de terroristas que disparan a un helicóptero de Iván Duque, que en algún momento pueden preparar otro magnicidio contra cualquier presidente democrático de la región o hacer lo que les dé la gana, porque además tienen el amparo, la anuencia y el dinero de un grupo criminal encabezado por los Castro y Maduro. Fíjate, corría el 2007 donde yo terminé un artículo donde decía, ojalá recuperemos la lógica pronto antes de ser un país calificado como promotor del terrorismo internacional. Es decir, si en aquel momento estaba claro y no tomamos conciencia de esas realidades, hoy estamos viendo estos frutos, ¿no? Entonces, quizá lo único interesante del discurso de Duque en ese punto, porque por fin reconocen el problema, es solicitar directamente a los Estados Unidos algo.
y no perder el tiempo con eso que Duque ha contribuido a legitimar, que es esta ridícula oposición que hace posible esta realidad. Porque eso es muy importante entenderlo. Ellos saben muy bien de qué está hecho esto. Eso es importantísimo entenderlo. Claro. Todo eso ha contribuido a la destrucción de Venezuela. Bueno, identificarlo, es decir, Duque lo está haciendo, pero es tarde para él, es tarde como... Sí, para él, no, él está perdido. Y Colombia está perdida por su poca acción. Eso es importante que se entienda también. La falta de realismo político. Duque lamentablemente es un progre más. Y entender la realidad del problema. Un problema que estaba allí, caliente, que todo el tiempo te estuvo atacando, que estaba allí. Correcto fue la posición desde el principio de decir, tú, Santos, no respetaste que dijimos no y la gente votó no. Y allí se debió haber montado. Y allí se debió haber empezado a desmontar toda esa basura y no estuvieras viviendo esto. No se hizo. Se toleró lo que estaba mal. Como en Venezuela muchos opositores toleraron el tema de la nacionalidad colombiana del gobernante, el dictador Nicolás Maduro, no se montaron en eso, hubieran desarticulado a nivel internacional y hubieran logrado un real apoyo, sabiendo de que es un usurpador. Pero bueno. Y eso es un punto que es viejo, porque el país no entiende ni rechaza lo correcto. Estamos hablando de un tipo que fue 2 veces presidente del Parlamento, 6 años canciller de la República, cargos que están vedados para extranjeros. Entonces, claro. El asunto es que hay que ser muy serio con respecto a esto. Sí, y eso es parte de la lista de los errores, Noel Alejandro, que hemos cometido como políticos y como ciudadanos, porque nosotros también debimos habernos empeñado en denunciarlo. Yo sé que tú lo hacías, pero entonces cuando tú lo haces solo, quedas como un loco. Entonces Noel es un loco, entonces Alejandro Marcano es un loco. Pero bueno, aquí estamos revisando un poco el papel y lo que debemos hacer como sociedad. Quiero volver al tema Cuba. El tema Cuba encendió el domingo 11 de julio una llama de libertad que es muy difícil apagarla, a pesar del cansancio. Yo que estoy aquí en el sur de la Florida y me ha tocado cubrir cada una de las manifestaciones, la mayoría de las que puedo, porque son tantas, en tantos puntos equidistantes que es imposible para uno como periodística desdoblarse y estar en todas, ¿no? Pero he estado en las más grandes. Y hay un pueblo que no se resigna a mandarle remesas a sus familiares, que hay un pueblo, una diáspora, que no se conforma con recargarle los teléfonos para que vayan a una plaza a ver Facebook, a distraerse con un poco del paquete que se le manda de lo que pasa en el mundo, sino que es un exilio que además está gritando al conjunto con su gente dentro de Cuba, libertad, no quieren dádiva. A mí eso me parece, Noel, como venezolano, fabuloso, porque eso no lo vi yo nunca en las protestas de nosotros, los venezolanos. Nosotros pedíamos democracia, elecciones libres y justas, pero aquí se está clamando por libertad, y la libertad no pasa por unas elecciones, la libertad pasa por desarticular al dictador y a su dictadura y a todo ese sistema enquistado que lo provee de armas para seguir ejecutando el mal. Entonces, hasta ahora... Sí, la gente mucho salió a pedir libertad, mucho. Y tanto así que vamos a poner una foto vieja, vamos a poner una foto del año abril del año 2002. En abril del año 2002 la gente salió a pecho desnudo. Los que estábamos conscientes de que es un proceso comunista, sabíamos, nos van a recibir a tiro. Tú tienes conciencia mínima de esa realidad. Pero esa gente que marchó en ese momento salió pidiendo libertad. Ahí nadie estaba jugando la democracia, ni estaba esperando que Chávez llamara elecciones, ni nada de eso. Es la estructura opositora la que le metió esa cantidad de pendejadas a la gente en la cabeza. La gente tiene que encontrarse con esas realidades para terminar de comprender si algo te hizo marchar pidiendo libertad a pecho desnudo en el año 2002, ¿cómo te dejaste convencer durante 20 años que esa estructura criminal iba a salir a través de mecanismos electorales? Manuel, en esa misma movilización que yo estuve, en esa que tú estuviste, que protagonizamos y que queda para nuestro ver histórico y de recuerdo, la misma gente que te rodeaba, no, hasta aquí, vamos hasta acá porque entonces aquellos son los que van a llegar. Entonces, y sabíamos que iba a ser violenta, no sabíamos que iba a terminar de la manera como culminó, pero sí hubo un gris, momentos grises en los alrededores. Incluso los medios de comunicación jugaron también un papel importantísimo en eso. Nosotros fuimos parte de esos medios de comunicación. Yo fui parte de esos medios de comunicación. Nos vistieron con camisas blancas, con el sello del canal. Entonces todo el mundo empezó a tomarse fotos y entonces desvirtuaron el papel de lo que era una movilización
en la que nosotros como periodistas éramos igualmente venezolanos y estamos clamando con libertad, pero no había contundencia, la libertad la gritaban 3 o 4 personas, ¿no? Eso es, porque lo primero que hay que entender, y esto siempre va a ser así, estos son procesos de vanguardias. La sociedad tiene que aprender a identificar la vanguardia correcta. Si la sociedad persigue el adormecimiento, persigue esa cosa de que te pongan bonitico y vamos a tomarse unos selfies. Y si la sociedad sigue persiguiendo eso, por supuesto la sociedad se destruye, porque se carga de banalidad. Pero si la sociedad entiende la importancia de la libertad y la responsabilidad que es tenerla, protegerla, sembrarla, mira, la cosa cambia. El asunto es que siempre esa vanguardia que nazca, que está allí también, debe tener conciencia de eso, de que la sociedad no va a responder como un todo, que lo que se tiene que esperar es una masa crítica que deje el comportamiento de veleta para avanzar hacia el punto correcto. Sí, tiene que identificar quiénes les han hecho daño, cuál ha sido ese esquema. Por eso es que yo pongo a la gente en eso. Si hace 20 años marchaste a pecho desnudo frente a esa realidad, ¿cómo fue que soportaste 20 años de tanta mentira? Claro, y bueno, ya hemos repetido ese elemento. Tenemos que identificar, yo creo que ha pasado tanto tiempo que ya la gente ha identificado en Venezuela, eh, sabe quién es quién. Esa es la impopularidad que tiene el presidente encargado Juan Guaidó, no dicho por Alejandro Marcano, no por Noel, las encuestas lo dicen, sus actos lo dicen, sus presentaciones lo dicen, su ejecutoria la dice, porque intenta hacer algo y no tiene el respaldo sino de su propio grupo político. Entonces hay una inacción terrible. Pero, ¿qué elementos faltaría o qué elementos, no sé si tú lo tienes en mente, Noel, pudiéramos poner en la tableta, en la mesa de este juego geopolítico para decir, ok, para que pase algo en Venezuela realmente tenemos que hacer esto, contar con aquellos dentro y fuera de Venezuela? ¿Qué para ti es el deber ser para terminar con esta usurpación de Nicolás Maduro y su combo de mafiosos? Hay una cadena de acontecimientos. El primero es desconocer la estructura de gobierno. Segundo, desconocer, por supuesto, la estructura de esa oposición que hace posible esto. Entender que ese librito ridículo que llaman Constitución no es más que eso, un librito ridículo. Es el traje 26 de todo ese festival de constituciones por los cuales ha pasado Venezuela todos estos años, que simplemente es una gran camisa de fuerza a la libertad. Comprender que el derecho natural no es legislable, entender muy bien que vivimos en una tiranía y necesario será una dictadura para poner orden, porque si no el país se nos desmembra. Si se entienden esos 5 puntos básicos, se avanzará hacia el camino correcto. Ahora, eso va a tardar mucho, cuesta mucho. Simplemente es la decisión de una vanguardia que decida encimarse ante la gente que no entiende. Lamentablemente es la realidad. Así es. Mira, Noel, yo quisiera analizar un poco lo que va a ser, ahora hablamos de la gran fotografía. Me quedan 2 puntos por compartir contigo que quiero que me ayudes. El primero, vamos a irnos primero a la parte geopolítica de la región, ¿no? Vamos a olvidarnos de China, Rusia, el papel que han tenido en todo esto, ¿no? Y países terroristas como Irán, enemigos de la libertad. Vamos a hablar de la región. Viendo lo que ha pasado en Cuba, tú tomas una lista y te das cuenta de cómo estamos en el tema de la libertad y el mantener estos modelos que tanto daño hacen a los pueblos, pero benefician a un grupito. Entonces, el presidente de México, AMLO, apoya no al pueblo, sino apoya a la dictadura de los Castro, ahora con Díaz-Canel a la cabeza. Le pide a Estados Unidos que levante las sanciones porque según él, el bloqueo, que no es un bloqueo, sino son sanciones, embargo, para que la dictadura no siga enriqueciéndose. Entonces, bueno, allá hay una posición pro, ¿no? Hay un país que además es limítrofe con Estados Unidos, tenemos una problemática seria, muy seria, en torno a lo que es la migración, ¿no? No solo de mexicanos, de cualquiera, que se ha convertido en una industria perversa, una maquinaria perversa, ¿no? Y Estados Unidos llenándose de gente que al final no sabes si son buenos, malos. Es decir, ojo, no estoy discriminando absolutamente a nadie, pero están entrando de manera ilegal a este país, los Estados Unidos. Nos vamos a Argentina. Lo mismo pasa. Cuando tú hablas con colegas, que tú debes tener amigos también, vecinos, ex vecinos que están viviendo en Argentina, los niveles de pobreza y la situación social en Argentina está terrible. Perú, hablemos de Perú, como ha llegado el actual presidente Pedro Castillo, ya señalando los medios, ya sabemos a dónde va y de manera acelerada, porque el socialismo del siglo XXI es un organismo vivo que se va reinventando. Entonces estamos fregados, es una palabra muy venezolana, estamos mal, ¿no?
Sí, por eso es que eso creo que lo hablamos hace un par de años quizás, Alejandro. El nuevo entendimiento, porque llegamos a un punto donde o tomas o te montas o te encaramos o te va a aplastar. Pues. Esta realidad, llegamos a un punto donde tiene que existir un nuevo entendimiento entre gobernantes y gobernados. La gente no lo acepta y es incapaz de asimilarlo porque cree que estos procesos son dictaduras, ¿no? Lamentablemente, lo que se ha hecho es contribuir a un proceso de libertinaje que debilitó las instituciones en todos los países. Estos procesos han traído que la gente acepte cosas malsanas como Chávez, como Uno Llanta, como Pedro Castillo, que un tipo como Petro tenga espacio. El mundo le dio una alfombra impresionante a una rata como Lula. Entonces, frente a ese tipo de realidades, es que estamos muy mal. Y no son realidades que sean nuevas. Tú colocabas ahorita el ejemplo de AMLO defendiendo a la tiranía y no defendiendo al pueblo cubano. Todos los presidentes mexicanos lo han hecho, menos Vicente Fox. Es increíble. Todos. ¿Por qué? Porque el proceso de destrucción de la lógica tiene años. Venezuela ha sido víctima de ese proceso de destrucción de la lógica en todos los sentidos, desde la academia a los medios de comunicación. Y por lo tanto la población no termina de avanzar hacia el punto correcto. Que un país como Perú llevase a la presidencia a un tipo como Pedro Castillo es la demostración clara de la destrucción de la lógica, del irrespeto hacia lo correcto. No, y ahí te hago un inciso, una elección donde la mitad del país, la mitad de un país, con esa destrucción de la lógica, como dice, votó por este señor, sabiendo cuál era su oferta. Su oferta no fue engañosa, su oferta fue... Más allá de la oferta, más allá de la oferta, porque tenemos que empezar a entender lo que se llama forma y fondo. Si la forma es porquería, lo que usted va a tener es porquería. Punto. Esa era la forma de Chávez. Porquería. Y aquí está. Esa era la forma de Manuel Rosales. Porquería. Y aquí está. Esa era la forma de esta caricatura que le pusieron a la gente. Guaidó. Y aquí está. Bueno, entonces son tiempos terribles por venir y ahora sí te quería, después de traerte la geopolítica, a un análisis tuyo de Noel Alejandro Leal Rojas, analista, quien nos acompaña el día de hoy. Noel, vienen las elecciones del 21 de noviembre, ¿no? Si no las cambian, que creo que no lo harán, ya creo que también lo hemos conversado, pero bueno, siempre hay públicos diferentes que oyen esto y es importante explicar el porqué de las cosas. Hay una posible negociación que va a ser en México. Noruega va a tener su papel importante. Escuché en las últimas horas que el gobernante Nicolás Maduro, el dictador Nicolás Maduro, pues decía a una pregunta de una periodista en el canal oficialista que Estados Unidos, sí, Estados Unidos también, todos los que quieran, ya está preparado, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con Venezuela, con esa Venezuela que no tiene dinero, esa Venezuela que no compra en los bodegones, a esa Venezuela que no tiene los carros lujosos, como se ve en los llanos venezolanos, no sé si en la capital, en otros estados, porque hay una riqueza rampante y mostrada a la luz del día? Pero ese pueblo que, contrario, en la calle del frente pasa hambre, no tiene gas, no tiene medicina, se enferma de COVID, etcétera. ¿Qué va a pasar este año 2021 con ese pueblo? Va a seguir en franca destrucción. Tan sencillo como eso, va a seguir en franca destrucción, porque todo eso está acordado. La gente tiene que... vamos a poner un ejemplo del chiste de cómo las elecciones están tan aseguradas y cómo se van brindando cada uno de los mecanismos que hacen posible eso, más allá de las conversaciones y el diálogo en México. En el Táchira, los dos intentos de candidato, la que se juramentó por la constituyente y el expreso político que forma parte del partido de Guaidó, han decidido que se van a medir en primarias hechas por el CNE. Entonces, a la gente le puede chocar esa realidad hoy, pero hay que recordar que la gente aceptó unas primarias en el año 2011 hechas por la MUD, hechas por el CNE. La gente no quiere recordar que la primera acción política interna del partido de Leopoldo López fue hacer sus primarias internas con el CNE. Entonces, todo ese trabajo está hecho desde hace mucho tiempo. Por eso es que ese país que está mal, ese país que tiene hambre, ese país que está destruido, ese país que simplemente no va a participar en ese proceso electoral, tiene que terminar de comprender que el hecho va más allá de la no participación. Tiene que venir un proceso de desconocimiento y hacer imposible que se puedan hacer este tipo de cosas. Es decir, mostrar tal nivel de rechazo a las estructuras que quieren convalidar esto,
que se sienta. Y eso va mucho más allá de la estructura política, de los 4 candidatos. No pueden seguir saliendo voces de la Católica limpiando todo esto y vistiéndolo de democracia. No pueden seguir saliendo voces de distintos generadores de opinión solo prestándole su tribuna a los que mantienen este discurso. Ya está bueno de eso. Es una sociedad que tiene que avanzar por esas vías, mostrando rechazo real. Que un patrocinante tenga miedo de patrocinar un espacio de noticias, porque ese espacio de noticias lo único que va cargando es de opinión para destruir. La gente tiene que entender eso. Llegamos a un punto donde la palabra radical tiene que tomar acción. Ahora, finalmente, tu perspectiva. A mí me angustia mucho, yo tengo hermanos allá, nosotros somos muchos, y mi hermana y mis hermanos tienen hijos, ya unos universitarios, otros a punto. Cuando yo los veo en fotografías, porque, bueno, ya ellos prácticamente no pueden salir de Venezuela, yo no puedo regresar a Venezuela, que es lo que una de las razones de quiebre, las maravillosas acciones que hace el régimen, esto es una burla, porque nos separa a nuestras familias, porque separados piensan que somos más débiles, pero yo los veo y pienso, y digo, ¿qué futuro? Y esta es la última pregunta que te hago, me queda menos de un minuto. Noel Alejandro Leal, yo digo, esta gente no tiene futuro, no tiene dónde buscar una empresa, dónde desarrollarse. ¿Cuál es el futuro de esa juventud venezolana, Noel? Si entiende lo correcto, es maravilloso. Tan sencillo como eso. Hay que dejar de castigarnos creyendo entender cómo vamos a sobrevivir. Hay que entender que tenemos derecho a vivir haciendo lo correcto, recuperar a Venezuela. Bueno, más nada, mejor imposible. Gracias, Noel Alejandro Leal, por habernos acompañado. Un abrazote grande y gracias por estar siempre conmigo. Yo me despido hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.